En el capítulo 8 de la segunda temporada, Hoshina mencionó al gran Kaiju de Meireki, un monstruo tan poderoso que casi destruye Japón en el pasado y cuyo nombre quedó grabado en los libros de historia de ese país. La mención de este Kaiju no fue casualidad, más adelante es un tema que tomará más relevancia y es por eso que hoy hablaremos en profundidad sobre este mítico ser, y al igual que en mi video sobre el origen del octavo Kaiju, para poder explicar este tema me apoyaré en datos y eventos del manga, sobre todo de la recta final. Así que una vez aclarado eso, ahora sí comencemos con esto. Como su nombre lo indica, el primer registro que se tiene sobre este Kaiju se dio en la era Meireki, más concretamente en el año 1657. Año en el que la humanidad conocería el verdadero terror. En ese entonces las personas no disponían de armas tan poderosas como las que tienen las fuerzas de defensa en la actualidad, pero a pesar de esas limitaciones se las arreglaban para eliminar a todos los kaijus que intentaban destruir sus hogares. Sin embargo, nadie estaba preparado para lo que sucedería después de que vencieran a cierto kaiju. Lo que en un principio parecía ser un kaiju principal, como los de clase Topo, terminó siendo algo mucho más peligroso. Tras destruir su núcleo, la criatura que se escondía en su interior saldría al campo de batalla y las cosas se pondrían muy feas. Se trataba de un ser completamente diferente, más rápido, más fuerte, más inteligente y mucho más despiadado. Ese era el gran Kaiju de Meireki, una amalgama de kaijus que usaba a otros como huéspedes de la misma forma en la que lo hacen los parásitos y por supuesto de la misma forma en la que lo hizo el octavo Kaiju con Kafka. Se podría decir que al conectarse con otro organismo vivo, estos seres eran capaces de sacar todo su potencial. Durante 100 días, este monstruo causó terror en los habitantes de Japón. No solo aniquiló a los que intentaron detenerlo, sino que destruyó cada cosa que se encontraba dentro de su campo de visión. Nadie pudo escapar de él. Ciudades, campos, familias, absolutamente todo fue destruido por su poder. Durante 100 días Japón fue la definición de infierno en la tierra, un infierno que vería su final una vez el Kaiju regresó al abismo después de agotar todas sus reservas de energía. Lo que sucedió durante esa época marcó un antes y un después. Fue una tragedia que quedó grabada en la historia de ese país, pero claro, como sucede con toda leyenda, el paso del tiempo hizo lo suyo y 4 siglos después nadie pensaría que algo como eso podría volver a suceder. El abismo es un lugar misterioso. La teoría más aceptada dice que la gran energía y distorsión generada por las fallas geológicas es la responsable de crear a los kaijus una vez entra en contacto con animales o plantas. De hecho, así fue como se creó el octavo, cuando un montón de cadáveres y soldados moribundos cayeron en lo más profundo de estas fallas. Y con el gran Kaiju de Meireki no es diferente. Puede que en su momento se le haya agotado la energía, pero al regresar al abismo, al regresar a estas fallas, a ese lugar donde abunda la energía, este solo tuvo que esperar a que su poder se recuperara. Solo tuvo que esperar a que apareciera otro Kaiju al que pudiera parasitar. Siglos después de la tragedia de la era Meireki, aparecería el noveno Kaiju, el primero en su especie en contar con una inteligencia similar a la de los seres humanos. Al principio vivió su vida de forma tranquila. Como creía que era débil, hizo lo posible para no cruzarse con ningún humano, pero cuando fue capaz de asesinar a un cazador, se dio cuenta de que era mucho más fuerte que ellos. Fue allí cuando un nuevo sentimiento invadió su mente. Fue allí cuando decidió que quería saberlo todo sobre el mundo. Y entonces, como si hubiera sido guiado por el destino, terminó encontrándose con el gran Kaiju de Meireki, quien no se lo pensó 2 veces para convertirlo en su nuevo huésped. La habilidad del noveno para asimilar a otros seres vivos proviene de su conexión con el gran Kaiju de Meireki, y con este nuevo poder se convertiría en el monstruo que todos conocemos en la actualidad, en ese ser capaz de absorber a gente tan poderosa como Isao Shinomiya. Aunque como dije antes, si bien el noveno disfrutó durante mucho tiempo de los beneficios de este poder, en realidad quien absorbía a toda esta gente y kaijus por igual era el monstruo que se escondía en su interior. Un monstruo que no tardaría mucho en hacer su regreso al mundo de la superficie. Al igual que en el pasado cuando los samuráis vencieron al Kaiju principal, ese que parecía inofensivo, tras destruir el núcleo del noveno sin saberlo, Kafka liberó al parásito que se encontraba en su interior. Y a diferencia de la era Meireki, donde su poder no parecía ser mayor al de cualquier otro Kaiju numerado, esta vez y gracias al trabajo del noveno absorbiendo gente y armas numeradas, su poder llegó a niveles nunca antes vistos.
No solo su habilidad en combate cuerpo a cuerpo se fortaleció, sino que su capacidad para usar las habilidades de los kaijus que tenía en su interior se amplificó por completo. Los disparos del segundo o la capacidad del noveno para revivir kaijus eran por mucho más eficientes que cuando las usaron sus portadores originales. Por ejemplo, durante su batalla contra Kafka fue capaz de revivir a todos los kaijus que habían sido eliminados por las fuerzas de defensa a lo largo de todo el país. Esa era la magnitud de su poder, y si antes Kafka había logrado darle uno que otro golpe al usar su verdadera forma y no el cuerpo del noveno, esto se le hizo imposible, ya que podía anticipar todos sus movimientos. En pocas palabras, los protagonistas se estaban enfrentando al kaiju más poderoso de la historia, y para poder vencerlo, para poder evitar la destrucción del país, todos tuvieron que poner de su parte. Narumi casi se funda el cerebro, Kikoru tuvo que arriesgarse a utilizar dos armas numeradas al mismo tiempo, Hoshina se dejó los huesos entreteniéndolo, Mina tuvo que darle uno que otro disparo con toda su potencia de fuego, y Kafka tuvo que extraer todo el poder del octavo para poder destruir su núcleo y así terminar con esa amenaza de una vez y para siempre. Por supuesto, leer esto en el manga es mucho más épico que solo escuchar mi narración, pero así fue como llegó a su fin la leyenda del gran kaiju de Meireki, un ser que durante mucho tiempo fue el responsable de impulsar la creación de los kaijus en Japón y, como no, de atormentar a sus pobladores cada vez que se le daba la gana. Y eso sería todo sobre este kaiju, no hay mucho más que decir. Es un personaje que aparece sobre el final de la historia. Su primera mención se hace aquí en el capítulo 66-65 si no recuerdo mal, y ya más adelante aparece para convertirse en el enemigo final a vencer. Pero en fin, gente, si les ha gustado este video no olviden dejar un buen like, suscribirse, síganme en mis redes sociales que están en la descripción, y ahora sí, me despido. Hasta la próxima, el Psy Kongru.